Buenos días a todos. En la Asociación Milana y con el respaldo de la financiación del Instituto Canario de Empleo mediante el proyecto Integración Social a través de los tintes naturales, la cochinilla en el arte y la artesanía, trabajamos para divulgar, recuperar e incentivar las tradiciones de nuestra isla ligadas al cultivo de la cochinilla y de la tunera. Hoy vamos a dedicar un espacio para profundizar en el conocimiento de la tunera o chumbera, planta que hospeda la cochinilla, parásito utilizado para la confección de tintes naturales. Repasaremos las posibilidades y potencial de la tunera al margen del cultivo de la cochinilla, que permanece en desuso actualmente, pero que fue en su momento el motivo de la entrada y expansión de la tunera en la isla de Lanzarote en el siglo XIX. Nos introduciremos en su fisiología y biología, así como en interesantes curiosidades sobre sus aplicaciones y usos. Planta de la familia de las cactáceas, pertenece al género Opuntia, que consta de más de 300 especies. Uno de ellos, la Opuntia ficus indica, que es el nombre científico de la tunera, chumbera, penca o penquete, que son algunos de los nombres que utilizamos en Canarias para denominarla. Otra Opuntia que predomina en Canarias y España es la Opuntia dileni, que crece de forma silvestre sobre todo en zonas arenosas cerca de la costa. Pero es la Opuntia ficus indica la que aquí nos interesa. Es una planta arbustiva, suculenta, con porte variable desde rastrero hasta arborescente grande, con tallos divididos en segmentos ovalados y planos de color verde, llamados cladodios, conocidos como palas o pencas, de hasta más de medio metro de longitud, que se ramifican y de ellos nacen flores y frutos. Las hojas son las púas o espinas que han sido transformadas por adaptación a las condiciones climáticas de sequedad y calor de los lugares en que estos vegetales surgieron y evolucionaron. Tienen dos tipos de espinas, unas largas y duras y otras cortas y finas de tipo velloso llamadas gloquidios y que se hallan rodeando a las espinas mayores. Las raíces presentan una gran adaptación a las condiciones del suelo y clima en que normalmente vive, aptas para recoger el agua superficial de las lluvias puntuales y a su vez con capacidad de penetración para aprovechar las aguas más profundas. Las flores crecen de las areolas que están dispuestas en los bordes de los cladodios o pencas. Cuando florece, una vez al año, se observan unas flores en forma de corona y de distintos colores, desde el amarillo hasta el rojo, con numerosos pétalos y estambres. El fruto es una baya de forma ovalada de una longitud de 5 a 11 centímetros de largo y un peso variable entre 43 y 220 gramos, con pulpa y muchas semillas y cubierto por una piel gruesa y llena de espinas. La pulpa, una vez madura, es jugosa, mucilaginosa y azucarada. Con el fin de conservar el máximo de líquido interno, además de tener su cuerpo cubierto con una sustancia sérea que impide la pérdida de agua, utiliza sus estomas, que son los poros microscópicos en la superficie de los tallos que regulan el intercambio de gases entre la planta y su ambiente, de manera que los cierra durante el día para evitar la transpiración que se ejerce a través de ellos, sobre todo cuando el aire es muy seco y hace calor, aprovechando las horas más frescas de la noche para abrirlos de nuevo y continuar el proceso de respiración que necesita para vivir. Con lo cual la pérdida de líquido es menor y consigue incluso en pleno verano que las palas se mantengan turgentes. El contenido en agua de las palas puede llegar al 95% en condiciones de máxima turgencia. Se reproducen por esquejes o de forma natural por medio de semillas polinizadas por numerosos insectos y diseminadas por muchos animales al comer sus frutos, aves diferentes, lagartos, roedores, etc. El género Opuntia es originario de América y en ese continente se desarrollan desde el nivel del mar hasta los 3.000 metros de altura, desde las praderas canadienses hasta el estrecho de Magallanes, pero ha sido naturalizado y cultivado en el mundo entero en sus zonas áridas y semiáridas, muchas veces considerada planta invasora. Hasta hace poco se pensaba que su explotación como cultivo agrícola se había originado hace miles de años en Mesoamérica. Investigaciones arqueológicas sugieren que se domesticó hace unos 8.000 años. Sin embargo, recientes estudios genéticos opinan que su origen está en el suroeste de Sudamérica, expandiéndose después por el altiplano andino y de ahí hacia el norte llegando a Norteamérica.
De la importancia de esta planta para los antiguos pobladores de Mesoamérica da cuenta el hecho de que uno de los factores a tener en cuenta para la elección de sus asentamientos estaba la presencia de tuneras en los alrededores, ya que sus frutos constituían una parte importante de su dieta, pero también aprovechaban tallos y raíces para usos alimentarios y curativos. Fue después de la conquista de México cuando los colonizadores comenzaron a dispersarla por el Nuevo Mundo, especialmente por la cuenca mediterránea. En un primer momento introducidas como plantas exóticas y ornamentales, y más adelante se extendió el consumo de sus frutos, para finalmente ser utilizadas para la obtención de tintes colorantes a través del insecto parásito Dactylopius coccus, conocido como cochinilla, que habita en ella. En Canarias, como ya ha sido mencionado, se observan al menos dos especies, la Opuntia ficus indica y la Opuntia dileni, que crecen por toda la zona costera de las islas hasta los 300 metros de altitud, y su introducción en el siglo XIX estuvo destinada exclusivamente al cultivo de la cochinilla. Está presente en todo el archipiélago, pudiendo llegar a ocupar grandes extensiones. Hoy en día, prácticamente, su uso se limita al aprovechamiento del fruto y como bañado de fincas o protección de suelos en terrazas, ya que sus raíces superficiales ayudan a la cohesión y el agarre del suelo superficial, ayudando por ello también a evitar la erosión de los terrenos. En concreto, en la isla de Lanzarote aún permanecen plantadas unas 200 hectáreas en los pueblos de Mala y Guatiza, aunque mayormente en abandono, ya que al estar destinadas al cultivo de la cochinilla en su origen y estar esta actividad en desuso, aún no se han iniciado alternativas al cultivo de la tunera. Pero la Opuntia ficus indica, tunera en Lanzarote, es una planta polivalente, con un gran potencial que abarca muchos aspectos, como por ejemplo la alimentación, ya denominada como el alimento del futuro por su capacidad para sobrevivir en climas áridos, teniendo en cuenta la progresiva desertización debido al cambio climático, y por su riqueza en proteínas, vitaminas A y B, potasio, calcio y una rica fuente de fibras, siendo por ello beneficioso para la osteoporosis, el colesterol, la diabetes, problemas intestinales, etc. Se puede consumir de muchas maneras, como verdura, zumo, licores, harinas, hamburguesas, etc. Con su fruto se pueden hacer mermeladas, jugos, helados, repostería, licores, e incluso en la isla del Hierro se elabora un vino. Como complemento alimenticio también, en la ganadería como forraje para los animales. A día de hoy hay multitud de estudios científicos sobre la tunera, veremos posteriormente algunos de ellos. Aplicaciones en la artesanía, con fibras de nopal deshidratado o objetos elaborados con un cuero orgánico proveniente de cactus. En la construcción, mejora las propiedades del concreto o hormigón. En el mundo de la cosmética también tiene diferentes aplicaciones, posee efectos antioxidantes e hidratantes y protectoras de la piel y a su vez tiene actividad regeneradora y antiinflamatoria, así como previene la aparición de acné y manchas en la piel. El aceite de semillas de higo alcanza gran cotización en el mercado de la cosmética por su gran calidad. También es usado en la elaboración de jabones. Como podemos ver, tiene multitud de usos y México es un buen ejemplo de ello. La opuntia a su vez tiene gran valor ambiental, pues ayuda a su conservación. Destacaremos algunas de las siguientes formas en que lo hace. Plantada como protectora de terrenos con riesgo de erosión, tanto hídrica como eólica o por gravedad, evitando así la pérdida de suelos y desprendimientos. Para la captura del agua de lluvia en regiones áridas y semiáridas. Como cortafuegos. Como planta nodriza protectora de la flora local mejorando su medio ambiente. Como valla biológica. Rehabilitando y mejorando el suelo degradado, evitando el agotamiento de suelos de cultivo. Como organismo equilibrante en los ecosistemas semiáridos del mundo. Durante las épocas de lluvia abundante, la opuntia secuestra agua y nutrientes minerales para producir carbohidratos y vitaminas, los cuales podrán estar más disponibles económicamente que alimentos alternativos durante la época de sequía. Otros usos que requieren de procesos más o menos complejos serían el tratamiento de aguas contaminadas y la potabilización, con la eliminación de arsénico y cromo y de residuos de diversas industrias. Es un recurso para países pobres al ser un método barato. En América Latina, los tallos del nopal cortados se usan como coagulante natural para tratar aguas turbias,
Es una práctica extendida en las comunidades rurales. En aguas muy turbias se puede eliminar el 50% del color y entre el 70 y el 98% de la turbidez sin alterar el pH. También como generador de energía, como biomasa, una vez envejecida la penca o aprovechando los restos de la poda, biogás o bioetanol. La producción de nuevos materiales menos contaminantes que salen del jugo decantado y sin fibra que se mezcla con glicerina, ceras naturales y proteínas para crear una fórmula que se seca en planchas y se obtienen láminas de plástico delgadas. Se estudia para fabricar aparte de bolsas, platos y vasos desechables. Ante todo lo expuesto, cabe preguntarse si no sería necesario replantearse el futuro de las 200 hectáreas existentes en Lanzarote, que a día de hoy están mayormente abandonadas. Ya los especialistas de la materia hablan de un cultivo con muchas ventajas, pues requiere poca agua, poca calidad de suelo y tiene gran resistencia al viento, condiciones que se contemplan en esta isla. Como ya hemos observado, el abanico de posibilidades de la tunera es enorme, pudiendo convertirse en un motor económico de la zona.